Sí, estamos acá en la playa de Algarrobo, una hermosa playa muy larga y tenemos un día hermoso. Bueno, hay algunas nubes, pero está bastante bonito y vamos a ver qué tan lejos llega el dron en distancia, ¿no? Nos prometen que va a llegar a 15 kilómetros de distancia. No sé si lleguemos a los 15 kilómetros, la verdad me da un poco de susto. Vamos a intentar llegar lo más lejos posible y vamos a hacer unas tomas probando también la calidad de imagen que tiene esta super cámara Hasselblad. Y además vamos a usar el zoom. Tiene dos cámaras, recordemos que tiene dos, dice así 4, no, tiene dos cámaras. El zoom, la cámara que nos va a permitir hacer búsqueda, ¿no? De cosas, de personas perdidas, de objetos, de no sé, zoom. Y la cámara Hasselblad, que es la más potente, que tiene una calidad de imagen que podría llegar a cine, ¿no? Este dron viene con la versión cine, el que yo tengo ahora no tiene el codec RAW ProRes, pero es la misma cámara, básicamente la misma cámara, ¿ok? Vamos a probar qué es capaz de hacer este Super Mavic 3. Vamos a volar con este radio, no se los había dicho, lo habían visto en el video. Vamos a volar con el DJI RC Pro, que es un sistema que me da hasta 15 kilómetros de alcance. Es un sistema que viene con pantalla integrada, una pantalla de alta definición, de alto brillo, que es espectacular. Si vieron el video anterior de nosotros de la comparación entre el Mavic Zoom y el Mavic 2 Pro, podrán ver que usamos el Smart Controller. Bueno, esta es la versión 2. Es la raja, me encanta, es espectacular este control porque es cómodo, no tienes que poner el teléfono, es muy seguro, muy estable. Así que vamos a ver cómo anda aquí en la playa, volando muy lejos sobre el mar. Vamos a empezar a armarlo. Viene con unas patitas, con los sticks, en realidad no se llaman patitas, y acá se sacan y se atornillan, y aquí quedan firmes, ¿ok? Hay que tener cuidado que no se caigan, si se caen, se pierden. Igual vienen repuestos, venían repuestos en el Plymouth Combo, así que venían repuestos de hélices y venían repuestos de sticks. Extendemos las antenas, uno corto y uno largo para encenderlo, tit, tit, y se enciende. Y aquí ya está encendiendo el control. Puedes hacer una grabación de pantalla, de video, o sacar fotos de pantalla también, de lo que está pasando en tu pantalla de tu RC Pro. Estaba buscando el GPS, ahí encontré el GPS, está todo bien. Despegue permitido. Tenemos la batería con 100%, todos los satélites, 20 satélites, que es súper bueno. Está todo en orden, temperatura, todo bien. Bueno, un detalle de este Smart Controller y del nuevo sistema operativo es que cambiaron muchas cosas visualmente de la telemetría con respecto al Smart Controller. Pasa que acá la información cambió de lugar, hay información diferente, se despliega de forma diferente. Cuesta acostumbrarse. Yo volé, no sé, 3 años con el Mavic 2 Pro, con el Smart Controller anterior, la versión 1, y la telemetría estaba muy acostumbrada a hacer telemetría, era muy completa, y siento que acá le faltan algunas cosas. Por ejemplo, indicar la temperatura de la batería, indicar como los niveles de las celdas de la batería. Creo que eso es importante cuando vuelas en condiciones extremas, cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor. Es importante saber la temperatura de las baterías, y cuando has volado mucho con una batería, ver los niveles de las celdas también es importante, porque así puedes saber si la celda está en buen estado. Acá no lo puedes ver, no te lo puede mostrar. Debo decir que eso no me gusta. Me imagino que si la batería tiene algún problema o está en una temperatura que no corresponde, me va a avisar. Estoy suponiendo que en algún momento va a saltar una alerta y te va a decir: oye, la temperatura está muy alta o está muy baja, no puedes volar. Pero ¿qué pasa si eso te lo dice en el aire? Si vas volando a 10 kilómetros de distancia y el dron te dice: oye, la batería está muy caliente, no vas a tener tiempo de volver, o está muy fría. Creo que eso debería tenerlo, y seguramente la gente de DJI tal vez lo actualice en una actualización futura, que no sé, veamos qué pasa. Estamos listos en todo caso para despegar. Voy volando con el dron Mavic 3 sobre el mar. Ya estamos a una distancia de
un kilómetro 300, vamos por el kilómetro y medio. La señal se mantiene estable, la batería igual. Hasta el momento va todo perfecto. Un buen día para volar. Hay viento, pero no me preocupa porque según el manual de DJI, este dron resiste hasta 42 kilómetros de viento. Y en este momento deben haber 20, 25, algunas ráfagas por ahí de 30. Pero resiste 42 kilómetros de viento, así que estamos súper bien. Ahora estoy en modo explorador, estoy a una distancia de 5 kilómetros, jamás en la vida había llegado tan lejos, había llegado hasta 3, 3 y medio, estoy a 5 kilómetros con este dron. No quiero llegar a los 15 kilómetros, la verdad estoy cómodo, estoy bastante cómodo. Bueno, con un poco de susto, pero está todo bien, tenemos buena batería, cantidad de satélites correcta, señal perfecta, así que estoy sobre una isla y vamos a intentar hacer un zoom sobre los pájaros que están posados en esa isla. Con el modo explorador que tiene este dron con el zoom de la cámara. Bien, estamos ahora sobre un islote donde ya estamos usando la cámara zoom del Mavic 3 y podemos ver que nos podemos acercar muchísimo, tiene mucho zoom, muchas X de zoom. Podemos acercarnos muchísimo a los animales, podemos ver los pájaros en su hábitat natural. Aquí una toma más cinéfila realizada con el Mavic 3 también, tipo documental. Podemos ver a los pájaros posados en este islote en el sur del mundo, donde podemos ver una fauna increíble llena de pajarillos y pingüinos. Oh, hay pingüinos. Podemos ver también los pingüinos, cómo se hacen cosas de pingüinos. Esa sería una narración tipo documental antiguo. Mira, ahí podemos ver los lobos de mar, increíble los lobos de mar, no sabía que estaban ahí, solo pensé que había naves, pero cuando tiramos el zoom podemos ver estos increíbles, gigantescos animales, mamíferos aquí descansando. ¿Cómo llegaron allá arriba? No lo sé. ¿Cómo subieron desde el mar hasta esas rocas tan altas? Wow. Increíble cómo podemos apreciar y ver la vida salvaje con este dron y con esta super cámara zoom. Evidentemente la resolución baja un poco, baja bastante, de hecho cuando lo pones al máximo baja muchísimo, pero para poder ver en directo la vida salvaje es realmente una herramienta muy potente. Aquí algunas fotografías de mega alta resolución. Recordemos que toma fotos a 20 megapíxeles de forma nativa en RAW y luego las puedes revelar y subirlas a 36 megapíxeles y quedan increíbles. Y ahora regresando ya al punto de despegue.
automático. Vamos a ver si le achunta perfectamente a la pista de despegue o no. Se está ajustando, se está ajustando. Parece que le va a achuntar perfecto. Siempre hay un margen de error. Vamos a ver qué pasa. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Aterrizaje perfecto! ¡Ay, fue increíble, me encantó! Llegamos muy lejos, más de 5 kilómetros sobre una isla, un islote que había muy lejos de acá. Desde aquí ni siquiera se ve ese punto. Usamos la cámara 5K, espectacular, un mono de cine. Usamos la cámara de zoom, que fue increíble porque estaba a 100 metros de altura y podía ver los lobos de mar y los pájaros como que estuvieran al lado. Y de forma segura porque el dron seguía lejos de ellos. Entonces fue increíble, me encantó. Llegamos con 35% de batería. Así que la verdad con el viento y todo, no sé si habríamos llegado a los 15 kilómetros. Pero llegamos a 5 de forma segura, que batería y estamos súper bien. No te vayas de este video y veamos el resumen del Mavic 3. Ahora sí te voy a decir qué es lo bueno y qué es lo malo de este super dron Mavic 3. Es un dron que tiene una agilidad de vuelo muy bien, muy impresionante, muy resistente al viento. 42 km por hora puede resistir el vuelo esta aeronave. Puedes volar en condiciones cuando el viento te vuela el sombrero. Creo que puedes volar de forma bastante segura. Igual con condiciones de extremo viento no me alejaría mucho, pero funciona bastante bien y estabiliza bastante bien aún con mucho viento. Una distancia de 15 kilómetros, obviamente con el RC Pro, puede volar hasta 10 minutos más con respecto al Mavic 2 Pro, por ejemplo. Bueno, esto es las mejores condiciones, ¿no? Depende de la altura geográfica, depende del viento, tu estilo de vuelo, temperatura del ambiente, etc. Pero nunca vuela lo que exactamente dice el fabricante. Bien, la velocidad de este dron que puede alcanzar son 70 km por hora en modo Sport, y es bastante rápido y puede descender más rápido que el Mavic 2 Pro. En modo normal hasta 6 metros por segundo, lo cual ya es el doble de velocidad de descenso que tiene el Mavic 2 Pro. El Mavic 3 es mucho más rápido para descender. Eso es súper útil en caso que tengas que volver rápido, tengas poca batería o necesites por algo que pasó urgente, necesitas descender rápido, o por la toma que quieres hacer, puede descender bastante rápido. Tiene una cámara además espectacular. Es la Hasselblad, ¿no? Igual que el Mavic 2 Pro. Yo lo comparo con el Mavic 2 Pro porque es de la misma línea y es similar, ¿ya? No hablemos del Air ni el Mini, no tiene nada que ver. Esta es la línea tope de lo que es DJI Mavic, ¿vale? Y la línea tope anterior era el Mavic 2 Pro. Ahora tenemos el Mavic 3. La marca de la cámara es la misma, la Hasselblad. La misma marca de cámara que usaban los astronautas en el alunizaje. Así que es una tremenda compañía de cámara. Y la gracia que tenía, como les he mencionado, que tiene dos cámaras. Probamos la cámara 5K, espectacular la definición, lo pueden ver. Grabamos en formato de log. Pueden ver también el formato HLG, que es como HDR en fotografía, pero HLG en video. Te deja unos contrastes más estables, más equilibrados. Y el formato de log, donde tú puedes también postproducir. Si eres filmmaker, puedes postproducir escenas y trabajar el color cuando grabas en RAW en formato de log. Hay más cosas que decir. Está el Hyperlapse. Esta cámara graba hasta 200 cuadros por segundo en Full HD, lo que significa una ultra cámara lenta increíble. Y si grabas en 4K puedes grabar hasta 120 cuadros por segundo. Sí, si grabas en 4K puedes grabar hasta 120 cuadros por segundo, que también es una cámara lenta muy rica para hacer un dron, digamos, para hacer una cámara aérea. Puedes hacer cámaras lentas realmente bonitas. En definitiva, es un dron increíble, mucho más potente que el anterior. Eso es lo bueno, ¿no? Ahora les digo lo malo. Pasa que no podemos hacer fotogrametría con este dron. Sí, lamentablemente aún, no sé en qué momento estás viendo este video, pero aún no se puede usar con fotogrametría, y eso es muy malo porque hay muchos de nosotros que hacemos algo de fotogrametría, hacemos mapeo y no nos va a servir. Drone Deploy no funciona con esto, y tampoco DJI tiene una aplicación para poder hacer un vuelo autónomo con Waypoint. Lamentable. Otro punto negativo es el Active Track. Como les mencioné, Active Track te sigue y es bastante sólido, pero se arriesga mucho, encuentro yo, ¿no? El sistema antichoque se acerca demasiado a los obstáculos antes de frenar. Eso deja un margen de error, un margen de riesgo que me complica un poco. Me siguió bastante bien, como pudieron ver en el longboard, pero sí, tengo esa sensación de que si lo dejo realmente solo y hay muchos obstáculos y ramas o obstáculos más poco contundentes, podría colisionar.
Este dron, bueno, algo positivo también es que este dron puede volar hasta 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar. 6.000 metros de altura es muchísimo. No quiere decir que desde el punto de despegue vas a subir 6.000 metros. Quiere decir que si estás en una montaña y la montaña tiene 5.500 metros de altura, vas a poder despegar desde ahí 500 metros más hacia arriba si quieres. Ahora, hay que, ojo, depende de la normativa aeronáutica de tu país. Bueno amigos, eso es el Mavic 3. Espero que les haya gustado las pruebas, hayan disfrutado de los vuelos, de las imágenes, de la información que les estoy entregando. Y bueno, da para mucho, hay mucho más que hablar de esto, del hiperlapse, de las cámaras lentas, hacer pruebas de color, hacer pruebas cuando llegue la fotogrametría. Podemos volar más lejos, hay hartas cosas que hacer con este dron, así que si quieren que haga más pruebas con este dron, pónganlo en los comentarios, pónganlo si te gustó, escribe, compártelo y por favor ponle la campanita, ponle un pedazo de like a este video porque eso me ayuda un montón a poder continuar. Un abrazo, que estén súper bien, nos vemos.